El ingeniero Mantilla es PhD en Geofísica y MSc en Ingeniería de Petróleos de Stanford University, ingeniero de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Tiene diplomados en Economía Circular y Sostenibilidad de Cambridge University, en Planeación Estratégica de Parques de Ciencia, Tecnología e Innovación de Korean Science and Technology y en Bionegocios de la UIS. Fue durante los últimos 9 años el director del Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, donde su gestión generó beneficios económicos para la empresa por cerca de 4.500 millones de dólares y desde donde impulsó la reorientación de la estrategia tecnológica de esa empresa hacia la transición energética y la descarbonización a través de proyectos para secuestro de carbono en ecosistemas naturales, abatimiento de emisiones de metano y dióxido de carbono, captura, utilización y almacenamiento geológico de CO2, hidrógeno verde y azul, biocombustibles avanzados, nanotecnología para la enmienda y fertilización de suelos, geotermia y energías renovables oceánicas y modelamiento de las cadenas de valor de hidrógeno y dióxido de carbono. Es un innovador serial que ha liderado el fortalecimiento de ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación y ha diseñado programas de innovación abierta, aceleración de empresas de base tecnológica y emprendimiento rural en agroforestería, consorcios de investigación para la transformación de biomasa en productos de alto valor y procesos de transferencia de tecnología. Andrés ha participado en procesos de estructuración de políticas públicas nacionales como la Ley de Transición Energética. Ha liderado la articulación de convocatorias de investigación para promover la transición energética en Colombia junto con profesionales de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Minas y Energía dentro del marco de la implementación de recomendaciones de la Misión de Sabios y cuenta con el adecuado contexto del entorno departamental, ya que también ha sido miembro activo de espacios regionales como la Comisión Regional de Competitividad de Santander, Santander Competitivo, el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Comité de la Universidad de Empresa Estado de Santander, del que es representante ante el CODECTI, y la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRED. A continuación, la intervención del ingeniero Andrés Mantilla. Dar el espacio, vamos a integrar a esta conferencia bastante interesante nuestro conversatorio para cerrar la jornada del día de hoy. Cerramos con el conversatorio Empresas en Colombia en el camino de la transición energética y su impacto en los territorios. Pues bien, ¿quiénes integrarán este conversatorio? Tendrá un moderador, Carlos Andrés Ahumada García, quien es profesional en finanzas y relaciones internacionales, MBA y estudios de economía internacional, gerencia de proyectos y estrategia. Tiene 14 años de experiencia y un conocimiento profundo en las finanzas y estrategias comerciales en infraestructura, petróleo, petroquímica y retail. En la actualidad es gerente financiero y comercial de la empresa Multinsa, donde es el encargado de enfocar esfuerzos, recursos y un equipo de trabajo comprometido hacia las metas en ventas, margen establecido por gerencia y junta directiva. Además de esto, estarán en el conversatorio la empresa en Colombia en el camino de la transición energética y su impacto en los territorios.
Estarán allí Efren Villegas Gómez, gerente general de Schlumberger Suprenco. El doctor Villegas es contador público de la Universidad del Cauca, especialista en gerenciamiento de impuestos de la Universidad Libre. Su rol en el grupo de Schlumberger por 21 años ha sido enfocado en el área financiera, proyectos y gerencia corporativa, ocupando cargos en Colombia, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Cuenta con diferentes experiencias en la compañía en el área financiera, geografía y proyectos, gerencia de impuestos en países de alta complejidad tributaria como Brasil y de América Latina para divisiones, y asimismo ha participado de la implementación de centros de excelencia en el manejo de transacciones y gerenciamiento del proyecto. Pueden ir pasando, adelante. En 2021 se unió al grupo Schlumberger Colombia como gerente del país con la intención de contribuir a las diferentes divisiones y funciones desde la experiencia adquirida en los diferentes cargos desempeñados en la organización. De igual manera estará integrando este panel Álvaro Andrés Calderón de Parex Resources, ingeniero civil con experiencia de más de 13 años en procesos de gestión y liderazgo en las áreas de producción, generación de energía y sostenibilidad dentro del sector de hidrocarburos, especialista en gerencia de hidrocarburos y máster en administración de empresas. Su experiencia está enfocada a la gestión, planeación, control y coordinación de proyectos para el desarrollo de campos petroleros a nivel nacional, con énfasis en los temas operativos, administrativos y de sostenibilidad, vinculado principalmente a la gestión de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, sistemas de generación, transmisión y comercialización de energía, mercados de carbono e implementación de proyectos sociales que contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible. Juan Carlos López Ballén, de Sierracol Energy. El señor López Ballén es ingeniero mecánico de la UNAL, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario y máster en energías renovables de la Universidad de Nebrija. 29 años de experiencia en el servicio Oil and Gas, líder de construcción e ingeniería de proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional, como el proyecto de Chipirón, reducción de fenoles con sistema de burbujas en aguas de producción, extracción en línea de arenas de tanques de producción con mecanismos hidráulicos, reconocimiento a la innovación ADIPEC 2014, Abu Dhabi y premio a la innovación sector hidrocarburos ACIPET 2015. Actualmente se desempeña como gerente de reducción de huella de carbono en Sierracol Energy. En este momento invito al moderador y a los panelistas para iniciar el conversatorio Empresas en Colombia en el camino de la transición energética y su impacto en los territorios. Bienvenidos. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Ahumada y en nombre de la ciudad quiero darle la bienvenida a Barrancabermeja a todos ustedes, caballeros, bienvenidos a Barranca y sobre todo a ser parte de este conversatorio tan interesante. Hay dos verdades o dos premisas que cada vez cobran más relevancia. La primera es que estamos en un mundo que consume mucha más energía y al mismo tiempo hay una necesidad de que esa energía se produzca de formas más limpias. Colombia ha empezado una etapa para conseguir unas metas muy ambiciosas que se ha trazado como país y sin duda las empresas hacen parte del gran aporte que se hace a la consecución de esos resultados y esas metas tan ambiciosas que nos hemos puesto como país. Por dar unos datos muy puntuales,
implicaría que Colombia empezaría a producir desde 50 megavatios de energías renovables que hay hoy o que ha habido en los últimos años a 2.250, lo que implica un salto importante que significaría casi el 10% de la matriz energética del país. Hay personas que creen que es posible lograrlo, otros que dicen que es posible hacerlo con creces, hay otras opiniones que no lo consideran así, pero sin duda alguna es una tendencia internacional que en Colombia cobra cada vez más relevancia. Como apertura a este conversatorio, quisimos dar un pequeño abrebocas al ingeniero Andrés Mantilla para que empiece contándonos sobre esa gran oportunidad, esa gran oportunidad que hay puntualmente en nuestra zona para acelerar estos procesos. Bienvenido, Andrés. Ponerlo allá directo. Buenas tardes nuevamente. Mientras solucionamos ese pequeño impasse técnico, ustedes se preguntarán qué es lo que ha pasado con la agenda. Y lo que pasa es que en el interés del tiempo, como estamos bastante corridos y por respeto a ustedes, pues hemos tomado la decisión de que entonces yo me integro al panel, pero quería compartirles algunos mensajes importantes. El primero de ellos tiene que ver con que estamos, junto con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en un proceso de construcción de una visión de territorio. Una visión un poco diferente a lo que hemos tenido en el pasado, pero que se adapta a las aspiraciones de transición energética justa y de seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué hemos tomado esta decisión también? Porque la semana que viene, el lunes y martes, vamos a tener una serie de talleres de co-construcción, justamente con actores de diferentes cadenas de valor que hay aquí en la ciudad y en la región. Y entonces una de ellas justamente tiene que ver con la transición energética. Para ello vamos a tener un seminario el día lunes en la tarde, lo vamos a tener, ustedes acaban de ver la imagen allí, lo vamos a tener en la Universidad Cooperativa de Colombia, y allí vamos a presentar toda la información con mucho más detalle que iba a hacer yo en una presentación de 30 minutos acá en este foro. Acá está
un poco la indicación, entre las 3 y las 5 de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero también vamos a tener un taller más enfocado a seguridad alimentaria. Es el lunes en la mañana, entre las 8 y 12 de la mañana, también en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y vamos a tener la mesa de competitividad regional, en conjunto con la Comisión Regional de Competitividad, presidida por Juan Hernando Puyana, y esa mesa de competitividad regional va a ser el martes entre las 9 y las 12 de la mañana, también en la Universidad Cooperativa de Colombia, y en esos 3 espacios vamos a entrar en mucha más profundidad sobre cuáles son las oportunidades concretas que estamos viendo en el territorio en torno de la transición energética y de la seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos sobre las diapositivas? Bueno, entonces no vamos a poder proyectar diapositivas, tenemos aquí ese problema técnico que no hemos podido superar, pero quiero que se vayan con lo siguiente, tal vez dos de las oportunidades más grandes que tenemos. Para mí la oportunidad de transición energética, de adaptación a la transición energética más grande que tiene el país, y por ende pues para la región es tremendamente estratégica e importante, consiste en la transformación de hidrocarburos residuales de la refinería de Barrancabermeja. Esos hidrocarburos residuales son prácticamente un sólido muy difícil de manejar, transformarlo en hidrógeno y en CO2 concentrado. Y el hecho de que el CO2 sea concentrado hace toda la diferencia, porque entonces está en una forma que nos permite transportarlo, comprimirlo, transportarlo y llevarlo hasta campos petroleros que tienen estructuras, tienen trampas conocidas en las que hemos perforado pozos y por eso sabemos que son trampas, como quiera que hemos encontrado petróleo allí. Y allí en esas trampas lo podemos almacenar por miles de años. Y entonces, como estamos secuestrando ese CO2 en el subsuelo del Magdalena Medio, pues entonces ese hidrógeno que se produce en esa planta es un hidrógeno de bajas emisiones. Y entonces es un hidrógeno considerado sostenible en la industria, que reemplazaría el hidrógeno que se produce hoy en la refinería. Carlos Guillermo García les decía hoy que desde siempre se ha manejado hidrógeno en la refinería. Se consumen más o menos unos 60 millones de pies cúbicos día hoy, y entonces reemplazaría todo ese hidrógeno y habría unos excedentes de producción de hidrógeno con los que pueden desarrollar cadenas de fertilizantes y cadenas de movilidad pesada, por ejemplo, entre muchos otros usos que se pueden hacer. Y por el lado de seguridad alimentaria, la estrategia que estamos planteando está volcada hacia los sistemas de producción regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Son sistemas agrícolas o agropecuarios en donde la producción, el proceso de producción es tal que permite restaurar la biodiversidad, la riqueza que hay en el suelo, restaurar la integridad y la salud del suelo. Y eso es tremendamente importante, porque cuando digo esto me refiero a que los microorganismos que están en el suelo son los que se encargan de descomponer los minerales que hay en el suelo, en la roca, y entregárselos a las plantas, y por eso es que las plantas normalmente deberían tener el hierro, el magnesio, el calcio, el zinc, el potasio, todos los macro y micronutrientes que son importantes para la nutrición humana y animal, y que por efectos de la agricultura sintética, el uso de pesticidas y el excesivo uso de fertilizantes, pues entonces hoy eso no ocurre, y recibimos fibra y recibimos calorías, pero no recibimos las vitaminas, los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces, si nos volcamos hacia la producción regenerativa, que genere unos volúmenes importantes de materias primas que además podemos transformar, como nos sugerían en la política de reindustrialización, entonces vamos a obtener productos agrícolas de alto contenido nutritivo y nutracéutico, y entonces esos son dos grandes ejes de diversificación económica, de transformación socioeconómica, como nos gusta llamarla en el territorio. Sin más, le doy paso a Carlos para que continúes con el panel, y los dejo con la invitación para que participemos en ese seminario y en esos dos talleres de co-construcción que van a ocurrir el lunes y martes. Gracias.
Andrés, muchas gracias. Y bueno, al igual que esta mañana, me voy a permitir comentarles cómo es la metodología del conversatorio. Cada uno de los panelistas que tenemos en la agenda hará una introducción en la que expondrá brevemente, por un lado, qué hace su compañía, teniendo en cuenta que aquí tenemos diferentes actores del sector petrolero, y lo segundo, que nos cuenten dentro de esa estrategia qué está haciendo la compañía para reducir la huella de carbono o qué actividades están inmersas dentro de la estrategia de descarbonización. Y después vamos a hacer una nueva pregunta sobre ya los temas ambientales y de responsabilidad social empresarial que están ejecutando en los territorios. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con Efren. Efren, cuéntanos primero, nos gustaría saber cómo una compañía global como para la que tú trabajas ejecuta una estrategia de descarbonización en Colombia. Bienvenido nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. Vengo en representación de SLB, pero les voy a echar una historia bien bonita, y es que nosotros en el 2022 en Q4 nos llamamos Schlumberger, y muchos de ustedes deben conocer la compañía, ¿no? Schlumberger. En el 2022 decidimos que tenemos que acoger la transición energética, acogerla muy fuerte, y por eso decidimos implementar algunas cosas. La primera de ellas fue poner nuestros 3 pilares, y los 3 pilares de la organización en este momento son el core, que básicamente es el negocio del oil and gas, irnos un poco con la parte digital. De hecho, recientemente anunciamos la compra de una compañía digital bastante grande, en la que nos vamos a apalancar para manejar toda la transición y obviamente acoger las nuevas energías. Entonces eso nos hizo trascender un poco, nos fuimos un poco más con fuerza, y ahí comenzamos a hablar de cómo íbamos a impactar la industria. Comenzamos a hablar de que vamos a ayudar en la parte de emisiones, pero también vamos a ayudar en la parte de descarbonización en la industria normal, en la industria del oil and gas, pero también vamos a hacer nuevas energías, y adicionalmente eso lo vamos a trascender a través de la era digital. Somos tan fuertes en nuestro cambio que decidimos cambiar el nombre. Ahora nos llamamos SLB, y dentro de nuestro logo lo que decidimos fue implementar la curva de carbono neutralidad para 2050. Entonces, cuando ustedes ven, no está por ahí, bueno, cuando ustedes ven nuestro logo de SLB, ven una curvita que baja y sube, y en el medio de eso la S, la L y la B. Básicamente esa es la interiorización de la organización, de que nosotros tenemos que ir a la transición energética. En el 2020 también nos comprometimos con el Protocolo de París. Fuimos la primera compañía signataria del Protocolo de París para emisiones neutras en 2050. Así es donde estamos atacando, y aquí en Colombia pues obviamente ofrecemos ese tipo de tecnologías más descarbonizadas. Estamos intentando entrar con nuestros aliados estratégicos en ofrecerles primero actividades digitales de bajas emisiones, y adicional a eso tecnologías que le podamos implementar de bajas emisiones. Y nuevamente pues estamos abiertos a trabajar en nuevas energías como el hidrógeno, la geotermia, la geoenergía, y las otras fuentes de energías renovables que existen. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Efren, muy completo. El turno ahora es para Álvaro Andrés Calderón. Parex Resources, como les dije, es una empresa con más de 10 años de experiencia, una de las compañías independientes más importantes en el país en la producción de crudo. También nos gustaría que nos contaras desde Parex qué están haciendo en todo el tema de transición energética. Gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja por esta invitación, y muy importante que podamos compartir con ustedes quién es Parex y
cómo hemos venido desarrollando esa curva de desarrollo sostenible. Parex inició operaciones en Colombia hace más de 13 años en el departamento del Casanare, y a partir de esa fecha ha tenido algo claro y sobre lo cual ha trabajado, digamos, de manera ardua y persistente, y es en mantener conectado el subsuelo con la superficie. Realmente es muy importante mantener conectado el negocio con la realidad que hay en superficie social, ambiental y de entorno. Eso ha permitido ese crecimiento continuo. En el año 2016 empezamos a tener operaciones en el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Simacota. Posteriormente tomamos operaciones en cercanías al municipio de San Alberto, pero específicamente en el municipio de Río Negro, Santander. También operamos en algún momento, alguna etapa de exploración en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y realmente Parex desde esa fecha ha mantenido algo claro, y es: uno, siempre buscar eficiencia energética, maximizar el aprovechamiento de gas. Más del 80% de la generación eléctrica viene siendo producida desde inicios de operaciones a partir del combustible gas. Y en el año 2017 se fortalece esa estrategia de ese enfoque bajo en carbono, cuando empezamos a calcular y cuantificar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2019 establecimos la línea base de emisiones, y a partir de ahí se iniciaron una serie de acciones en tres grandes pilares. El primero, hacia la mitigación. Como ustedes pueden ver, hay una serie de acciones claras y, digamos, que contundentes hacia buscar esa mitigación y esa reducción de emisiones. Venimos trabajando en proyectos de eficiencia energética, adopción de energías renovables, pero también iniciamos el año pasado un programa bastante fuerte de reducciones de emisiones de gas metano en todas las facilidades a nivel nacional. Bueno, importante resaltar que promovemos también, en donde sea posible, conectar nuestras operaciones al sistema eléctrico nacional, que afortunadamente tiene ese gran componente de energía renovable. Como medidas de adaptación e innovación, que ha sido fundamental, y es tener alianzas para el desarrollo. Esto es lo más importante de este capítulo, porque aquí es donde se genera conocimiento, se genera desarrollo, pero siempre de la mano con gobierno, con las comunidades y con la academia. En esta parte es donde nacen los proyectos, nacen las ideas, y muchas veces las podemos convertir en realidades. Y la parte final, que es complementaria, todo lo que quizás operativamente no podemos reducir, lo tenemos que complementar con soluciones de compensación, y para esto también venimos evaluando soluciones basadas en la naturaleza como medidas de compensación voluntaria. Importante, ustedes pueden ver aquí atrás las tres grandes metas que tiene pactadas a nivel corporativo la compañía en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La primera tiene un enfoque al 2025 de eliminar las quemas rutinarias. Esto basado en la iniciativa del Banco Mundial de eliminar quemas rutinarias a 2030. En el 2030 también tenemos una meta que vamos a cumplir, que es reducir el 50% de la intensidad de emisiones en los alcances 1 y 2. A hoy ya vamos en un 37% de cumplimiento del 50% que tenemos que lograr al año 2030. Y finalmente, el objetivo aspiracional: vamos a lograr ser carbono neutrales en el año 2050. Gracias. ¿Tienes los slides de Sierra Col? Bueno, y Juan Carlos, Sierra Col Energy, una empresa que también tiene operación
aquí en nuestro territorio. Cuéntanos, porque de las cosas que más me han llamado la atención de las dos intervenciones es que hay un compromiso total desde la alta administración de las compañías para las que ustedes trabajan de hacer transición energética, y que no solo se queda en una palabra, sino en un compromiso y a través de unas acciones muy puntuales. Entonces, sin duda, el sector petrolero tiene ese reto grande, pero tiene también un plan de trabajo para hacerlos. Entonces, cuéntanos, porfa, en Sierracol, ¿qué están haciendo para lograr esas metas tan importantes en transición? Vale, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Pues Sierracol Energy, como ustedes saben, es el anterior Occidental de Colombia, uno de los en base de Occidental Oil and Gas, uno de los mejores operadores del mundo, y pues la compañía fue vendida hace 2 años algo, pero nosotros heredamos todos los estándares de Occidental, unos estándares bien importantes logrados durante una trayectoria de más de 40 años en el país. Y a raíz de esto, en el 2021 establecimos, ya cuando fuimos adquiridos por el Grupo Carlyle como Sierracol Energy, establecimos unos pilares de transición energética, porque uno de los más importantes era la descarbonización de la compañía. Nosotros como tal establecimos unas metas bien retadoras, comparativas con las que se tienen tanto en el Acuerdo de París, como mencionaba Álvaro, relacionadas con lo del cambio climático, y las establecidas por el World Bank relacionadas con el gas flaring. Entonces, como ustedes ven ahí en el slide que está en la parte de atrás, nosotros establecimos unas metas bastante retadoras de ser carbono neutrales en 2030, de eliminar el gas flaring para 2025, de poder reducir nuestras emisiones en el 50% para finales de este año, en el 2023, en este momento vamos en el 40%, en el 43% más o menos, y finalmente la medición de metano y corrección de fugas fugitivas, tal como la establece la resolución 466 de la NH. Nosotros ya terminamos ese programa, no hemos podido subir el reporte porque la NH todavía no ha abierto la plataforma, pero creo que hicimos un muy buen trabajo, donde precisamente ahí está uno de los pilares de nosotros, que los voy a mostrar en el siguiente slide. Nosotros establecimos 4 pilares para obtener estas metas, y el primero estaba relacionado con la transición energética, el segundo con la eficiencia energética, la tercera con el gas flaring elimination, el apagado de las quemas rutinarias, y el cuarto con la medición de metano. En la primera, que es la transición energética, nosotros establecimos 4 proyectos bases, pero ejecutamos en los primeros 2 años los de más impacto, porque hay algunos proyectos de mucho impacto, digamos a nivel visual, como un parque solar, pero uno puede reducir 10, 11 mil toneladas con un parque de 40 megavatios pico, pero uno haciendo una transición eliminando las fuentes de generación con combustibles fósiles puede llegar a reducir 200, 300 mil toneladas, como en el caso de nosotros. Nosotros somos un campo, por ejemplo en Caño Limón, somos aislados del Sistema Nacional Eléctrico, porque pues es una zona donde no llega la red eléctrica fácil, sufría muchos atentados de las torres por parte del ELN, tenemos muchos problemas también adicionales geológicos en la zona del Catatumbo. Entonces toda la vida nos estuvimos alimentando con generación de combustibles fósiles, con el mismo crudo. Sin embargo, hicimos unas inversiones importantes en las subestaciones eléctricas, logramos pasar a la red eléctrica, que ustedes saben que es 5 veces más limpia que generar con crudo. Generar con crudo es más o menos 0.75 toneladas de CO2 por cada megavatio hora, mientras que la red eléctrica para 2022 fue 0.112 toneladas de CO2 equivalente por cada megavatio hora. Entonces, el poder electrificar el país yo creo que es uno de los retos más importantes para lograr la descarbonización del país. Segundo, también establecimos unos sistemas de baterías, pero unos sistemas de baterías no normales, sino no los de acumulación como los que utilizan en los países convencionales para asumir energía en la hora barata y descargarla en la hora cara como un negocio. En el caso de nosotros es que trabajen como UPS, que los campos petroleros no vean la transición, el transiente ni siquiera de 1 milisegundo para que no sufran en fondo los equipos, y estamos instalando esto en las operaciones del Casanare. En la parte de eficiencia energética nosotros hicimos un proyecto bastante retador, y fue que de los 400 equipos en subsuelo nosotros ya cambiamos 250 equipos por motores de imanes permanentes. Ustedes saben que los motores de imanes permanentes es una tecnología bastante revolucionaria,
porque tiene una eficiencia mucho más alta. Y esto es porque la comparación entre un motor asincrónico o un motor sincrónico no genera un arrastre entre el campo magnético y el rotor, y los motores de imanes permanentes que se usan ahora en vehículos, que se usan en diferentes equipos, tienen una eficiencia de más o menos en subsuelo del 15%. Entonces con esto nosotros nos ahorramos más o menos el 15% del 80% de nuestra energía, que es en levantamiento. Nosotros es un campo ya maduro donde hay un levantamiento bastante importante de agua y con un corte de agua casi del 97-98%. Entonces con esto hemos también reducido de una manera importante el consumo de energía. En el tercer pilar, en el apagado de las TEAs o las quemas rutinarias, nosotros nos propusimos para 2025, el Banco Mundial estableció, como decía Álvaro, para el 2030, nosotros nos propusimos para el 2025, pero a final de este año habremos apagado el 80% de nuestro gas flaring. Y pues hemos mirado varias tecnologías, y las que más se adaptan al caso de nosotros es el gas to liquids, o sea, es sacarle los pesados al gas y meterlos en la cadena de producción, y la parte restante meterle un ciclo orgánico de Rankine. Ya los estamos implementando este año, ya el CAPEX está dispuesto, y lo que esperamos es este año los principales equipos que nosotros tenemos lograrlos apagar las TEAs más relevantes que tenemos en el campo, las que más producen emisiones. Y finalmente, en el de la medición de metano, es uno de los más importantes, porque ustedes saben que el metano es 28 veces más contaminante que el CO2. El tema de las TEAs más complejo es que en las TEAs eso es un tubo, o sea, uno está quemando un gas, pero eso es una combustión incompleta. Al haber una combustión incompleta, lo que estamos ahí es quemando o liberando bastante metano, pero no logramos quemarlo todo, mientras que si uno lo mete en un sistema de generación o lo mete en alguno de los equipos, ahí tiene una combustión completa donde logra eliminar ese metano. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es extrayéndole los líquidos, lo más que podemos, líquidos completamente estabilizados para meterlos a la producción, y ya el remanente que queda, que es de un poder calorífico muy bajo, ahí estamos utilizando lo único que aplica ahí ya, que es más o menos el ciclo orgánico de Rankine, para poder generar unos megavatios adicionales. También pensamos en estamos mirando si tenemos la opción de en algún reservorio devolver el CO2, pero ese requiere un estudio más grande y unas aprobaciones un poco más grandes. Y en la medición de metano, como les decía, nosotros logramos ya hacer la medición completa de todo nuestro sistema, estamos mitigando, llevamos 7.000 toneladas adicionales reducidas este año, de las 19.000 que tenemos por este rubro. Entonces creo que hemos hecho un buen ejercicio, y como tú mencionabas, eso es gracias al compromiso desde las cabezas de la empresa hasta delegar a todas las personas e involucrar la conciencia tanto de los trabajadores como los recursos para poderlos ejecutar. Eso es básicamente lo que hemos hecho. No, y algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, un cargo como el tuyo ya existe. Entonces eso ya habla muchísimo de que hay efectivamente unos compromisos con unas metas y todo un equipo comprometido en ello. Ya la segunda pregunta, sin duda alguna, hemos visto que hay dos temas importantes. La tecnología como aliada para poder conseguir esos resultados y poder tener eficiencias y esas pequeñas victorias tempranas que hacen que cumplamos una meta de largo plazo. Y segundo, la sostenibilidad. Entonces nos gustaría también ya en esta segunda parte y final conocer, como responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, qué acciones están implementando en el país. Tranquilo. Pero ella está aquí. Casi no me aparecen mis slides, perdón ahí por la...
Básicamente, para responder la primera pregunta de esta segunda sección es, ¿cómo hacemos nosotros para generar opciones sustentables a partir de la tecnología? Entonces, en SLB partimos de un punto muy importante, y es, como ustedes lo ven aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nosotros, en cada una de nuestras tecnologías, nosotros vemos cómo podemos adaptarnos a eso. Adicionalmente, lo que queremos es generar, y ustedes ven en el medio, aquí en el medio, el tipo de impacto que nosotros generamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos reducciones de emisiones, como hablaba Juan Carlos, como hablaba Álvaro, trabajamos en ese tipo de soluciones, pero también trabajamos en el consumo de energía. Por ejemplo, tenemos opciones en las que con software nosotros podemos rebajar la energía del taladro y hacerla más eficiente hasta en un 25%. Tenemos soluciones de energía en las que podemos cambiar pilas o baterías que utilizamos de diésel por baterías de hidrógeno, IPM. Tenemos otras soluciones en las que nuestras herramientas vienen con un gasto, un consumo muchísimo menor de agua. Tenemos también las tecnologías de reducción de desechos, y adicional a eso, la idea también es que nuestros equipos, a medida que vayan avanzando, vayan siendo un poco más manejables, un poco más pequeños, para poder llegar más eficiente a la prestación del servicio. Esto, pues, obviamente, para llegar a una transición energética. ¿Qué tecnologías tenemos nosotros? Nosotros tenemos tecnologías, ustedes creo que le estamos tapando, tenemos tecnologías para flaring, tenemos tecnologías para manejo eléctrico, tenemos tecnologías para manejo de metano, tenemos tecnologías para descarbonizar en general. Entonces, SLB tiende a eso siempre. La transición energética no es solo nuevas energías, es también la energía que se produce hoy, que sea más descarbonizada. Para allá es donde queremos tender. Gracias, Carlos. Bueno, Dale. Bueno, Carlos, y frente a los retos tecnológicos que nos acompañan en este camino de descarbonización, ¿qué es importante para Parex? Y es pasar de la evaluación, de la planeación, a los hechos reales. ¿Qué hemos hecho en los últimos 2 años? Pusimos en operación los 2 primeros pilotos de aprovechamiento del calor de los fluidos de producción mediante el principio de la geotermia en 2 de nuestros campos en el departamento del Casanare. Instalamos 2 unidades como la que pueden ver en la pantalla, cada una de ellas de 100 kilovatios efectivos, en la cual cada una permite que se reduzcan las emisiones en alrededor de 500 toneladas anuales. En estos 2 campos es casi el 5% del consumo de energía que está siendo renovable, evitando el consumo de gas para generación eléctrica. Otra acción concreta de Parex en términos de descarbonización es la puesta en operación de la primera granja solar en el departamento del Casanare. Esta granja entró en operación a mediados del año 2022 con una capacidad instalada de 3.8 megawatt pico, que permite eliminar o reducir alrededor de 3.500 toneladas de CO2 equivalente anuales. Este es un proyecto que no está terminado, pero está en curso, y es un proyecto de cogeneración. ¿Qué estamos haciendo? Quizás, como lo pueden ver en la gráfica, estamos tomando los gases
de combustión de las turbinas de generación que tenemos en una de nuestras operaciones en el departamento de Arauca, pasan por un intercambiador de calor y al pasar por ese intercambiador de calor se transfiere ese calor al fluido de producción y evitamos el uso de gas para el tratamiento dentro de la fase productiva. Este proyecto está alrededor del 70% de ejecución, esperamos que entre en servicio este año y tiene un impacto considerable porque nos permitirá no solamente dejar de consumir el gas para esa generación de calor, sino que además va a reducir las emisiones de CO2 en alrededor de 3.000 toneladas anuales. Creo que con estos son pues, nuestras acciones concretas en términos de tecnología. Sí, Carlos, en el caso nuestro, bueno, no están los slides ahí todavía, pero en el caso nuestro, como yo les comentaba en la respuesta anterior, nosotros hemos introducido varias tecnologías para poder lograr descarbonizarnos al ritmo que vamos. Entonces, nosotros en el tema, por ejemplo, de subsuelo, como ustedes saben, cada pozo tiene 6, 7 áreas productoras. Nosotros hemos venido introduciendo unos tapones en las áreas que ya producen solo agua para evitar el levantamiento del agua. En este momento nosotros hemos evitado levantar más o menos 200.000 barriles de agua diarios, lo cual equivale más o menos a unos 4 megavatios. Y con eso pues estamos evitando el consumo de energía que viene ya sea de los motores de combustión interna o ya sea de la red eléctrica. Este trabajo ha sido de una investigación importante, ya sea con geles o ya sea con tapones mecánicos, pero de alguna manera nosotros estamos logrando dejar de levantar tanta agua a superficie como uno de los proyectos tecnológicos que estamos implementando del pilar de eficiencia energética. El otro que les mostraba, que era el de imanes permanentes, lo estamos llevando a superficie. Ya estamos instalando los primeros motores en superficie de imanes permanentes aquí en la Cira Infantas como parte de la eficiencia energética. Más o menos en superficie estos motores dan un rendimiento adicional de un 6%, 7% en superficie. En la parte de nosotros de la medición de metano, nosotros le colocamos, pues estamos utilizando una plataforma bastante evolucionada que se llama el Green Dragon, donde es una inteligencia artificial que nos está permitiendo medir efectivamente dónde tenemos las emisiones de metano en cada uno de los puntos que nosotros tenemos en el campo. Entonces nosotros, como les decía, logramos medir todo el campo y ya sabemos cuáles son los puntos que más están afectando la facilidad y los estamos corrigiendo puntualmente. Y aquí en la Cira Infantas hicimos un proyecto innovador que surgió como una necesidad de la comunidad a raíz de que los taladros estaban accionados o el driver de los taladros son motores de combustión interna. Nosotros estamos migrando todos los taladros a taladros eléctricos. Para esto nosotros mismos hicimos el diseño de un switchgear, de un transformador y una celda de media tensión, y los taladros los estamos conectando en la gran mayoría a la red eléctrica. Tenemos un proyecto de ampliación para todos los servicios de workover, porque efectivamente no solo es el tema de descarbonizar, sino el tema también de la comunidad, el ruido, el material particulado, los diferentes efectos que tienen los motores de combustión interna. Entonces nosotros hicimos un desarrollo propio y ahora en los contratos estamos empezando a exigir a los contratistas que los taladros tienen que ser eléctricos, porque aquí hay una buena distribución eléctrica. O sea, el campo aquí en la Cira Infantas tiene un sistema que cubre la gran mayoría de los pozos. Entonces estamos migrándonos a los taladros eléctricos. Nos vamos a demorar unos años mientras colocamos todos los taladros eléctricos, pero es una buena medida que no solo descarboniza, sino que aparte de eso es un bienestar para la comunidad en cuanto a ruido, material particulado y otro tipo de afectaciones que se tienen al estar esos taladros tan encima o esos equipos de workover tan cerca a la comunidad. Bueno, desde mi ejercicio de consultoría, un poco lo que vengo haciendo es una combinación de varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con cómo ayudarle a las empresas a diversificar su portafolio de negocios, particularmente empresas de este sector o empresas del sector de servicios públicos, por ejemplo, que están muy acostumbradas a una actividad de operación y mantenimiento, de la que pues extraen todo el valor de su posición de negocios principal, de su negocio principal. Cómo ayudarles a explorar otros teatros de negocios
muy en línea con la transición energética. Entonces, como por ejemplo incorporar una nueva línea de negocios que se derive de una instalación de fotovoltaica flotante, es uno de los proyectos en los que me encuentro actualmente, pero también una serie de proyectos de aprovechamiento de residuos. Entonces, aprovechamiento de residuos forestales o agrícolas, donde pues puedes utilizar técnicas como pirolizar esos residuos y generar entonces un biochar, un biocarbón, que es una excelente enmienda de suelos, pero también puedes, parte de los residuos los puedes peletizar, por ejemplo, y entonces esos pellets son muy útiles en procesos térmicos donde necesitas, por ejemplo, hacer secado, necesitas deshidratar, por ejemplo, productos de inferior calidad que no puedes sacar al mercado porque no te los compran, pero que si no hacen nada con ellos se van a pudrición, y entonces si los deshidratas pues puedes transformarlos en un producto de alto valor agregado, y donde también parte de esos residuos que son ricos en nutrientes como el potasio, pues puedes compostarlos y los puedes convertir en un abono orgánico. Entonces en esa forma estás reemplazando un abono que sería sintético, que no solamente tiene una serie de emisiones asociadas a su fabricación, sino que también en todo el transporte tiene unas emisiones de alcance 3. Y entonces de esa manera lograr una mayor circularidad. Otros ejemplos de eso son, por ejemplo, cómo podemos los residuos plásticos de las botellas, pero no estoy hablando del PET, sino de las cintas, las etiquetas de las botellas, que son muy difíciles de reciclar, cómo puedes procesarlas y convertirlas en materiales de construcción que pueden ser útiles en el ambiente tanto agropecuario como en el ambiente constructivo, o cómo puedes hacer dispensación de productos en grandes conjuntos residenciales, de modo tal que reutilices, digamos, en tu hogar las botellas de los detergentes o los productos de aseo, por ejemplo, productos como los que tienen ustedes en Multinsa, de modo tal que haya una eficiencia ahí, no solamente en el uso del plástico, una reducción en el uso de la botella plástica, en este caso de polipropileno de alta densidad en muchos casos, sino también que estás transportando mucho menos material, y todo eso contribuye a la reducción de emisiones. Y en temas también de cómo hacer una utilización, una mayor recolección y una utilización de aceite de cocina usado, que puede ser un componente justamente para lograr esos procesos de pelletización. Pero las oportunidades son múltiples, y solamente para referirme a una vida anterior, ya que si Racol mencionaba los altos cortes de agua, pues en el pasado pude ser partícipe del desarrollo de un nanoproducto alterador de mojabilidad, que es simplemente revolucionario en el sentido de que los productos que alteran las permeabilidades relativas, estoy siendo muy técnico acá, pero básicamente lo que logran es que el volumen de agua que se produce de un pozo se reduzca significativamente, pero tienden a funcionar bien cuando ese corte de agua, ese porcentaje de agua es del 60 o del 70%. Cuando tienen unos cortes de agua tan altos como el 90% o superiores, ya esos productos tradicionales tienden a no funcionar bien, y pudimos a través de la nanotecnología desarrollar un producto que funciona muy bien en ese tipo de condiciones, y lo que logra es pues reducir el volumen de agua que hay que levantar hasta la superficie, y por ende reducir de manera muy significativa el consumo energético, porque pues te gastas una burrada de energía simplemente levantando a la superficie un fluido que realmente no vas a poder vender, y que vas a tener que procesar, y que te representa unos costos no solamente energéticos, sino en términos de tratamiento químico muy importantes. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer personalmente ¿quieres complementar algo?
tomarse la oportunidad de explicarnos cada una de esas acciones y yo me llevo la noticia positiva de saber que en el Magdalena Medio y que en Barranca se está haciendo exploración y producción de forma responsable, de forma sostenible y que también se está trayendo, involucrando tecnología, capacitación, gente para que se cumplan esas metas. Muchas gracias. Gracias.